Y hoy es martes, tenemos preguntas del público. Vayan dejando sus preguntas y desde el switcher me las van a ir lanzando. Y como siempre les digo, contestaremos lo que sabemos y lo que no sabemos no podremos contestar. Y ayer CPI sacó una encuesta que ha sido muy comentada. Una encuesta que ha sido muy comentada porque ha incluido a Martín Vizcarra. Martín Vizcarra tiene números redondos, 15%, y Keiko Fujimori, que era la favorita, digamos, la ganadora en una encuesta reciente de Ipsos, aparece ya con 10%, a 5 puntos de Martín Vizcarra. Hay varias cosas que decir. Primero, que estamos lejísimos todavía de las elecciones, a 10 meses. No hay plazo que no se cumpla, pero estamos a 10 meses de la primera vuelta. Y a 10 meses de la primera vuelta en el Perú no ha pasado nada. A veces a 10 días de la primera vuelta no ha pasado nada. Pero hay mucho pan por rebanar, hay una campaña por delante, etcétera, etcétera. Lo segundo es que aparece Vizcarra y algunas personas se han molestado y han dicho que esto es una irresponsabilidad, que Vizcarra no puede postular, que está impedido por el Congreso. Es verdad, pero todos sabemos que hasta el momento Vizcarra no ha sido condenado penalmente y las inhabilitaciones del Congreso son de carácter político. Por lo tanto, Vizcarra podría eventualmente hacer valer sus derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cosa que planea hacer. Y dos, lo que sería responsable es que haya una corriente de opinión muy grande no representada en las encuestas y que esa corriente de opinión busque un endose. ¿Qué pasa si Martín Vizcarra dice voten por tal? ¿De dónde sale esa votación? Bueno, sale del endose de Martín Vizcarra. Por eso es que es necesario mapearlo, porque si no se va a creer que esa persona no existe cuando sí existe. No es un fantasma, es real, por si acaso. Yo en la tarjeta hubiera puesto a Pedro Castillo también, simplemente para medir esa corriente de opinión. Del mismo modo, porque Pedro Castillo, a la presidencia de la República, no puede postular en este momento porque no está inscrito en ningún partido político. Técnicamente, a Vizcarra lo han desafiliado del partido que fundó, o sea que tampoco está inscrito. Pero lo incluyeron, así que hubiera sido mejor incluirlos a todos aquellos que creemos tienen una corriente de opinión pública detrás que lo sostiene. Y si no es en esa pregunta, en otra pregunta que permita identificar esas corrientes de opinión, reitero, porque esas van a tener, tal vez, justamente porque están prohibidos, están perseguidos, y son percibidos como víctima por el electorado, van a tener capacidad de 12. Y lo vengo diciendo desde el fin de semana en una columna de opinión publicada en la República, aún cuando no se había publicado esta encuesta, y todos sabíamos que Vizcarra tenía una intención de voto, digamos que interesante. En este momento lidera con 15%, pese a todo, pese a todo. ¿Qué más nos depara hoy el día? Por favor, lo que sigue, lo que sigue. Tenemos sí, a Dina Boluarte hablando de encuestas, porque no le gustan las encuestas, no le gustan. Pero escuchen bien lo que ha dicho, porque es francamente insultante para las encuestadoras y para los medios de comunicación. Escuchemos. Gobernar para nosotros implica compromiso y responsabilidad, porque pensamos siempre en el pueblo, en nuestras hermanas y en nuestros hermanos, y no en las encuestas. No trabajamos para las encuestas, para que nos pongan un 20, no tenemos presupuesto para pagar ello. A ver, no trabaja para las encuestas, sería razonable si tiene 50%, ¿no?, de popularidad y va a bajar 4 o 5 puntos por dar, no sé, una decisión política difícil, incomprendida, pero necesaria para la población. Ahí la frase tendría sentido, pero cuando estás en cero, tienes que entender que ese cero no refleja la opinión de una encuestadora, refleja opinión pública, ciudadanos, electorado. Ella lo que nos está diciendo es que no trabaja para la ciudadanía.
no trabaja para responder a las opiniones de la ciudadanía. Eso es lo que nos está diciendo. O no, o me equivoco, no trabajo para las encuestas. Y luego dice, no tenemos presupuesto para pagar eso. Como si la encuesta fuese corrupta y ella tuviera que pagarla para que le ponga unos números ¿sí? aleatorios al azar y no lo que refleja el trabajo estadístico hecho. Esto de negar la estadística, como negar las matemáticas, por supuesto es un defecto muy antiguo en la política peruana. Nuestros políticos no provienen del mundo de las ciencias normalmente, provienen del mundo de las letras, de las humanidades y desprecian las matemáticas. Pero los resultados de la popularidad de Dina Boluarte, reitero, expresan la voluntad popular, la opinión de seres humanos, no un número aleatorio e inventado por el cual tienes que pagar. ¿Qué más tenemos, por favor, Ministerio Público? Acabo de atorarme, pero ahí vamos. El Ministerio Público ha presentado ante el Congreso un recurso que no suele presentarse, un recurso de reconsideración para que se vuelva a discutir, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República la decisión de archivar la denuncia constitucional contra la investigada Dina Arcilla Boluarte por cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. Lo que le está diciendo el Ministerio Público al Congreso es: tu decisión del día viernes, la que me archivaba del caso Rolex, a ver si la vuelves a reconsiderar. Pedir reconsideración en una decisión administrativa es lo regular, ¿eh? Y esta es una decisión administrativa. ¿Para qué hace esto el Ministerio Público? No lo sabemos, probablemente para que quede constancia de que se agotó la instancia y que igual archivaron. Ojo, como hemos explicado antes, este archivo no significa que Dina Boluarte no vaya a ser investigada nunca. Mientras sea presidenta y esté este Congreso, no. Pero si ustedes eligen un Congreso que no tenga a estos partidos, sino a otros partidos que se comprometan con la investigación de los delitos de Dina Boluarte, por supuesto, en agosto del próximo año pasará a ser investigada. Depende del voto popular en este momento, aun cuando la reconsideración esté planteada.